Vamos ahora a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios a través de la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5. Pero antes de ello vamos a dirigirnos a Dios en oración. Les invito a estar ahí en su lugar con reverencia, evitar cualquier distracción, apagar los celulares, y disponer nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra mente al mensaje que Dios tiene preparado para nosotros en este día. Oremos. Dios bendito, Padre eterno, gracias una vez más, Señor, por este hermoso día que tú nos has dado. Desde temprano, Señor, pusiste en nuestro corazón el deseo de venir ante tu presencia para escuchar tu palabra, Señor, a través de nuestros maestros, a través de los pastores, a través también, Señor, de lo que tú enseñas a nuestros hermanos y hermanas. Gracias, Padre, por el alimento espiritual que hemos recibido ya. Señor, sabemos que tú tienes aún más que decirnos y suplicamos tu presencia a través de tu Santo Espíritu en la vida de cada uno de tus hijos, a través de tu Santo Espíritu en la vida de todos aquellos que escucharán este mensaje, Señor. No permitas, Padre, que ninguna palabra corrompida salga de la boca de tu siervo, Señor, sino solamente aquella que es para edificación de tu cuerpo, el cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Estamos con un corazón dispuesto, Señor, a escucharte. Límpianos de toda mancha de pecado, quita de nuestras mentes toda distracción y que seamos, Señor, en toda reverencia, atentos a la voz de tu llamado en esta hora. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo lo suplicamos y lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Como les decía, amados hermanos, el sermón de esta mañana está basado en el quinto capítulo de la epístola de Santiago. Y hemos titulado el sermón de esta mañana, confesar nuestras debilidades. Confesar nuestras debilidades. Tenemos muchos pasajes en las Sagradas Escrituras que nos invitan a reconocer y también a hacernos responsables de nuestras debilidades, de nuestros vicios, actitudes, fallas, errores, y a no ocultarlas tampoco, ante los demás, tratando con ello de evitar que seamos juzgados o señalados. Estamos naturalmente inclinados a guardar, esconder o mantener ocultas algunas de nuestras actividades o actitudes. Las tenemos como un secreto personal porque pensamos que tenemos el derecho a la privacidad en cuanto a esos asuntos personales. Decimos, esto no le compete a nadie más que solamente a mí mismo. Y entonces en esa falsa conciencia, en esa falso entendimiento, guardamos todo aquello que sabemos que está mal en nuestras vidas y tratamos de conservarlo nada más para nosotros. Sin embargo, Dios nos llama a confesarnos nuestras ofensas, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras fallas, unos a otros, para que oremos unos por otros y así iniciar ese proceso de limpieza espiritual con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Santo Espíritu y también con la intercesión de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y este pasaje probablemente ya lo hayamos leído muchas veces, pero quizá no hemos entendido todo el contexto del pasaje y seamos muy puntuales en esto. Recordemos que no podemos extraer un solo versículo de la Biblia, sino que tenemos que ayudarnos con todos los versículos anteriores y siguientes para darle el justo entendimiento y la comprensión de las verdades de la palabra de Dios. De modo que le voy a pedir que sigamos con la atención este pasaje, aunque usted ya lo haya leído muchas veces. Es sobre lo que está centrado este sermón.
en la carta del apóstol de Santiago, perdón, capítulo 5, a partir del versículo 16 y hasta el final de la epístola. Dice la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Versículo 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, está hablando al cuerpo de Cristo, está hablando a la iglesia. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno de los hermanos en la fe le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, no es un pasaje sencillo, pero quiero llamar su atención a todo el contexto del pasaje. Entendemos por ofensa, cuando dice confesaos vuestras ofensas, entendemos por ofensa el que nosotros, ofensa hacia Dios, obviamente, aquella situación donde nos deslizamos, nos desviamos de sus mandatos, erramos, transgredimos, fallamos, pecamos, cometemos una falta moral, etc. Todo eso son ofensas ante nuestro Señor. Y confesar nuestras ofensas unos a otros, en este pasaje en particular, no se refiere a cuando yo ofendo a un hermano o una hermana y voy y le digo: te pido que me perdones porque te confieso que te ofendí. No está hablando de eso. No está hablando de una ofensa hacia un hermano o una hermana en particular y que vayamos a pedirle perdón. Se refiere a confiarle a un hermano o hermana en quien tengamos toda nuestra confianza, aquella actitud pecaminosa de la cual no hemos podido escapar. Y lo dice el pasaje con mucha claridad. Ahora, antes de continuar, le voy a pedir por favor que vaya conmigo al libro de Salmos, capítulo 41. Salmos 41. Dice el versículo 4, y quiero que me vayas siguiendo con mucha atención para sustentar este pasaje, este sermón, por favor. Dice Salmos 41, 4, yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Es decir, el pecado enferma el alma, y el alma es lo que tiene que sanar. El alma, todo nuestro ser. Ahí mismo en el libro de Salmos, pero en el Salmo 147, versículo 3, esta es una aseveración, dice: Él, es decir, Dios, Jehová, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y por último, Lucas 4:18. Lucas 4:18, este es un pasaje en donde nuestro Señor Jesús se refiere, está leyendo el rollo en la sinagoga y toma aquel pasaje de Isaías 61:1 y dice nuestro Señor Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y escuche, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No está hablando de sanidad física nada más, sino está hablando de sanidad espiritual. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, ahí ya habla de sanidad física. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
pero quiero llamar su atención. Nuestro Señor Jesús dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. De modo que, entendiendo el contexto bíblico de estos pasajes, podemos ver con toda claridad que cuando Santiago habla de confesar nuestras ofensas y orar unos por otros, dice: para que seáis sanados. No está hablando Santiago de una enfermedad física, de sanar una enfermedad física, sino una enfermedad espiritual. Y luego interviene ahí y nos da un ejemplo en el caso de Elías, como algún hermano o hermano en la fe que está libre de ese pecado que tú o yo tenemos. Y dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, cuando un hermano o una hermana no tiene el mismo pecado, el mismo error que tú tienes, la misma falla que tú tienes, ese pecado con el que estás ofendiendo a Dios constantemente, su oración de intercesión será escuchada por nuestro Señor, porque no tiene ese mismo pecado que tú o yo tenemos. De modo que cuando dos o más oran por ese pecado que yo tengo, su intercesión puede lograr que yo vuelva al error de mi camino, que vuelva al camino del Señor. Que Dios me ayude a través de Él, de su Espíritu, y a través de haber confesado ese pecado, de reconocer ese pecado y de la intercesión de un hermano o hermana. Hay más elementos que fortalecen la oración para que Dios pueda ayudarnos a liberarnos de esos pecados. Ahora, se requiere mucho valor y mucha humildad, obviamente, para ir ante un hermano o una hermana y decirle: sabes, hay un pecado en mi vida del cual yo no me he podido desprender por más que lo intento. Y es este el pecado, y te ruego, te suplico que me ayudes a orar a Dios, que intercedas también por mí, para que tú y yo estemos orando por este pecado. Y si son más hermanos o hermanas, que estén orando por ti para que Dios te libre de ese pecado. Y dice, como dice el versículo: y seáis sanados, mejor aún. Por ejemplo, yo confieso ante ustedes, uno de mis errores más graves es que pierdo la templanza muy fácilmente. Dios sabe que no soy manso de corazón. Dios sabe que en momentos muy rápidos puedo perder la templanza y ofender y lastimar. Y es un pecado que yo no he podido liberar. La falta de paciencia, en fin, son pecados que yo le pido en este momento a Dios y a la iglesia que oren por este siervo para que Dios me ayude a liberarme de ese pecado que me hace perder la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Ahora, siempre que nosotros confesamos un pecado y reconocemos y confesamos un pecado, eso nos trae paz. Nos libera de ese peso del pecado y nos hace sentir un poquito más libres, tal vez. Nos da consuelo y esperanza de que podremos finalmente, con la ayuda de Dios y la intercesión de oración de nuestros hermanos y hermanas, liberarnos por fin de ese flagelo que azota nuestra alma y nos mantiene enfermos. Porque si hemos de ser sanados es porque estamos enfermos espiritualmente hablando. Ahora, insisto, esa confesión de pecado, de culpa, no se trata de cualquier pecado. Se trata de tomar uno de esos pecados que tú sabes que es el que más está afectando tu relación con Dios. No se trata de que llegamos, porque esa es una falsa enseñanza, esto de ir y confesar ante un sacerdote que es un hombre igual que tú y yo, y confesarle todos los pecados que has cometido para que ese hombre te diga: toma esta penitencia por tus pecados. Eso es totalmente antibíblico. No estoy hablando de eso. No estoy sustentando ese error doctrinal. No se trata de que vayas con un sacerdote y le digas toda esta semana y desde que la última confesión, bla, bla, bla. No dice eso la palabra de Dios. Dice: para que ese hermano o hermana ore por ti, no que lo mandes como pecado, como penitencia a rezar
van a repeticiones que Dios ni siquiera escucha. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo para que ese hermano o hermana que te ama, ore por ti. Y que tú también ores por ese pecado, ¿verdad? Que sigas orando para que Dios te libre de ese pecado. Así que espero no estarlos confundiendo. No estoy hablando de ir, insisto, con un sacerdote. Estoy hablando de tener la humildad y el valor de ir con un hermano o hermana de la fe, o hermanos y hermanas en la fe, y decirles: tengo este pecado, ayúdenme con la ayuda, que necesito que intercedan por mí ante nuestro Señor para que me ayude a liberarme de este pecado. ¿Y por qué es tan importante, por qué es tan imperativo que nos deshagamos de ese pecado? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Y la razón bíblica es muy clara. Porque cuando en una familia, voy a dar estos dos ejemplos, por favor pónganme mucha atención. Cuando en una familia uno de los miembros está en pecado, eso ocasiona que Dios no pueda bendecir a toda la familia, que no pueda bendecir a todo ese hogar, porque dentro del seno familiar hay uno que es pecador. Y entonces ese hermano, hermana o ese miembro de la familia que está en pecado está evitando que Dios pueda bendecir abundantemente todo ese hogar. Y lo mismo sucede en el seno del cuerpo de Cristo, en la iglesia. Cuando un hermano o hermana en la fe tiene esos pecados sin confesar, Dios no puede bendecir abundantemente, no puede bendecir ricamente, no puede bendecir a ese cuerpo de Cristo, porque hay un anatema en medio del cuerpo de Cristo. Por supuesto que puede bendecir a cada miembro de forma individual, pero Dios, que quiere derramar sus bendiciones sobre toda la iglesia, no puede hacerlo. De modo que un solo miembro de una familia, un solo miembro de una congregación está frenando de alguna forma las bendiciones de Dios para ese cuerpo de Cristo y para esa familia. Vea conmigo, por favor, en Josué capítulo 7. Voy a esperar a que llegue usted a este pasaje porque es importante que lo lea junto conmigo. Josué capítulo 7. Y síganme con su vista, por favor. Voy a dar lectura, no todo el pasaje, sino solo algunos versículos. Josué capítulo 7, en el versículo 1 dice lo siguiente: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Y fíjese cómo dice: de un solo hombre. Dice los hijos de Israel, es decir, Dios consideró a todo el pueblo como pecador por el pecado de un hombre. Dice: porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá, tomó del anatema, es decir, del pueblo pagano, y la ira de Jehová se encendió contra Acán, no, contra los hijos de Israel, es decir, contra todo el pueblo. Ahora vea lo que dice, por favor, a partir del versículo 10, Josué 7:10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Es decir, tú no eres quien ha pecado. Y dice: Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto. Es decir, el pasaje habla de que Israel fue a la guerra y fue vencido por el ejército contrario por este pecado. Es decir, Dios no pudo bendecir a su pueblo con la victoria porque Acán había pecado. Y sale el pueblo de Israel a pelear y los masacran, pierden la guerra. Y entonces Josué se postra para orar y le dice: Dios, tú levántate, Josué. Y le explica la razón por la que ellos perdieron la guerra, la razón por la que no obtuvieron la victoria. Le dice en el versículo 11: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún no han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda y van a perder la guerra.
por cuanto han venido a ser anatema todo el pueblo, no solo acá, todo el pueblo han venido a ser anatema. Y fíjense esta consecuencia: ni estaré más con vosotros. Lo mismo pasa en un seno familiar, y lo mismo pasa en la iglesia. Puede estar Dios con alguien en personal, en particular, pero no puede estar con toda una familia y con todo un cuerpo de Cristo en donde hay pecado. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres al anatema del medio de vosotros. Y dice nuestro Señor: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Y usted conoce la historia. Van tribu por tribu, familia por familia, hasta que llegan a Acán. Y Acán dice en el versículo 19, entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y confiesa a Acán su ofensa ante todo el pueblo de Israel. Y solo así, cuando Acán confesó su pecado, solo así pudo Dios volver a bendecir a su pueblo. Cuando ese pecador, obviamente no estamos diciendo que en nuestra iglesia tenga que hacer así, en el sentido de masacrar al pecador. Al contrario, el Señor Jesús nos dice cómo debemos de tratar a un hermano en la fe que ha caído en desgracia. Dice: con amor, amonestados con amor y exhortados con amor. Y como dice Santiago: orad unos por otros para que seáis sanados, para que sane el alma de ese pecador, no lo destruyas. Pero entendemos por estos pasajes que Dios dice claramente que si dentro de un cuerpo como su iglesia, o dentro de una familia, hay un pecado no confesado, Dios no puede, aunque quiere, bendecir a todo ese cuerpo y bendecir a toda esa familia. De ahí la importancia, la relevancia, la trascendencia de que cada uno de nosotros nos deshagamos de esos pecados. Dice, continúa diciendo en Santiago 5, hermanos: si alguno de entre vosotros ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador de su error, de su camino, salvará de muerte. ¿Qué dice? ¿El cuerpo? No, el alma. Y cubrirá multitud de pecados, porque la enfermedad de la que habla Santiago aquí no es una enfermedad física, sino una enfermedad espiritual. Como dice nuestro Señor: yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Y como leímos en Salmos: Jehová, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Ahora, todo esto que acabamos de leer, todos estos pasajes que acabamos de leer, también nos hace entender algo. Nos dice que usted y yo somos interdependientes de los demás. Por eso cuando el apóstol Pablo habla de que somos miembros unos de los otros en un mismo cuerpo, lo que está diciendo es que lo que yo haga afecta al resto del cuerpo, lo que yo deje de hacer afecta al resto del cuerpo. Somos interdependientes unos de otros. El cristianismo no es para que lo viva cada quien en forma independiente, en forma individual. Dependemos de un solo cuerpo. Y quiero darle algunos ejemplos bíblicos de todo esto. Por ejemplo, en Hebreos 13, ahí antes de Santiago, versículo 17, se demuestra que el cuerpo de Cristo está dependiente de su pastor. No es para que el cuerpo de Cristo se maneje como quiera, sino que es dependiente de su pastor. Dice Hebreos 13, 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. De modo que el cuerpo de Cristo está dependiente de su pastor. Y obviamente dice, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Obviamente el pastor tiene que dar cuenta de sus dependientes.
Y todos los miembros, decía yo hace un momento, dependemos unos de los otros. Es lo que dice Efesios 5:21. Efesios 5:21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, sujetaos unos a otros, depender unos de otros en el temor del Señor. También hay pastores que somos dependientes de otros pastores. Recuerdo cuando Dios trajo a nuestra iglesia por su gracia, y no dejo de darle gracias por ello, a nuestro pastor Pacot, Juan Pacot. Me decía nuestro pastor Pacot, Esteban, tú vas a ser mi Timoteo. Y con mucho gusto acepté su liderazgo. Y dice la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, que era pastor de una iglesia en Éfeso, y le dice en el capítulo 4 de la primera carta, a partir del versículo 13, y aquí vemos cómo Timoteo dependía del liderazgo de Pablo. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, es decir, a la iglesia de Éfeso. De modo que Timoteo, siendo pastor, dependía también de otro pastor. Todos dependemos unos de otros. También vemos cómo los apóstoles dependían de nuestro Señor Jesucristo. Vea conmigo, por favor, en Mateo capítulo 10. Nuevamente voy a esperar a que llegue este capítulo. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, a partir del versículo 5. Dice Mateo 10, desde el versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, dice, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No proveáis de oro, ni plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y aquí hay una enseñanza más, y perdón que me salga un poquito del tema, pero a veces la gente dice, la iglesia no se fundó hasta Pentecostés, y yo respeto esa posición, y la verdad no afecta a nuestra doctrina. Pero si desde este momento nuestro Señor Jesús, que es la cabeza de la iglesia, envía a sus apóstoles y envía a sus discípulos a predicar el Evangelio, para mí es la iglesia trabajando ya. Pero para no desviarme del tema, aquí vemos nuevamente que los apóstoles dependían del liderazgo de Jesús, y seguimos leyendo en el Evangelio según San Mateo capítulo 10, pero ahora los versículos 19 y 20. Dice, mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habita en vosotros. De modo que los pastores y todos los hermanos en la fe dependemos de Jesús, dependemos de su Santo Espíritu para poder hablar la palabra de Dios. Note entonces que todos somos dependientes unos de otros, e incluso nuestro Señor Jesús, como última referencia de este punto, en el Evangelio según San Juan capítulo 8, notamos que incluso nuestro Señor Jesús dependía de su Padre. Juan 8, versículos 28 y 29, les dijo pues Jesús,
Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy Dios, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Nuestro Señor Jesús también entendía su dependencia de Dios Padre. De modo que, sin importar la posición que tengamos, todos somos responsables, es decir, todos estamos llamados a rendir cuentas unos a otros. Somos interdependientes, afectamos la vida de los demás positiva o negativamente. Y esto es verdad bíblica para la familia entera de la fe. Desde la congregación, los ministros, los maestros, desde Jesús mismo, quien sirvió y se sometió a la autoridad de Dios Padre. De ahí es la trascendencia, la importancia de que usted y yo confesemos nuestros pecados. En conclusión, amados, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué las personas, por qué nos negamos a rendir cuentas? ¿Cuál sería la razón por la que nos neguemos o no queramos rendir cuentas? Que consideremos todo como cuestión privada. Yo incluyo algunas razones, pero usted puede tener su propia razón. Nos negamos a rendir cuentas por orgullo, por ignorancia, por temor, por falsa confianza o seguridad en nosotros mismos, creyendo que solamente cada uno es juez de sus propios actos. Y está bien, nosotros no debemos juzgar a nadie, eso es bíblico. Nosotros debemos ser nuestro propio juez, pero como nuestro propio juez también debemos reconocer nuestras fallas, y no solo reconocerlas, sino confesarlas, porque es el mandato bíblico. Esto de decir, todo lo que yo haga no lo tiene que saber nadie más que Dios y yo, es muy peligroso, porque si usted está viviendo en pecado, está afectando a todos los que le rodean, tanto en familia como en el cuerpo de Cristo. Debemos entenderlo así. Y además de esto, nuestro enemigo conoce nuestras debilidades, las conoce perfectamente, y él sabe cómo exacerbarlas, cómo hacernos caer más fácilmente en ellas, porque eso nos aleja del Señor. De modo que si no las confesamos, si no confesamos esta esclavitud de pecado, Satanás se va a aprovechar de ello y nos va a hacer pecar todavía con más y más y más frecuencia. Sin embargo, Dios nos dice que podemos superar con su ayuda y con el apoyo de hermanos en la fe ese pecado que te asedia, ese pecado que puede estar ocasionando que tú o tu familia no puedan ser bendecidos abundantemente. Es el pecado que está ocasionando que tú y el cuerpo de Cristo al que tú perteneces no pueda ser bendecido abundantemente, como le pasó al pueblo de Israel en el pasaje que leímos. Pregunto, ¿hay en tu vida algún pecado o debilidad que no has podido vencer? Es mi oración que Dios nos dé el valor y la humildad para buscar ayuda e intercesión de nuestros hermanos en la fe, y que con esta acción Dios nos libere de cada uno de nuestros pecados. Pregunto, ¿hay en tu vida algún pecado o debilidad que no hemos podido vencer? Es mi oración que Dios nos dé el valor y la humildad para buscar su ayuda y la intercesión de nuestros hermanos en la fe, y que con esta acción podamos encontrar la salud espiritual.
a fin de que Dios nos libre de todos y cada uno de nuestros pecados. Y mire, esta acción de confesarnos nuestros pecados unos a otros es una acción no de única vez. Si Dios le ayuda a través de esa confesión de sus pecados a liberarse de ese, y todavía tiene otro que también le está perjudicando en su vida espiritual, está enfermando su alma, su espíritu, su cuerpo incluso, también lleve y confiese ese segundo pecado y permita que Dios nos vaya limpiando, vaya sanando nuestra alma de todos y cada uno de nuestros pecados, a fin de que no afectemos a toda nuestra familia, a toda nuestra iglesia, porque insisto, la Biblia dice que somos interdependientes unos de los otros y todo lo que hagamos o dejemos de hacer afecta al cuerpo de Cristo y a nuestra familia. Termino con la lectura de Hebreos capítulo 12. Vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 12 y solamente vamos a dar lectura al versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, no solo los que ya murieron, sino los testigos que nos rodean, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, de ese pecado. Y una vez que Dios nos ayuda a despojarnos de ese pecado, confesar el siguiente y despojarnos también de ese otro pecado, y así podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amados hermanos, hermanas, les invito a liberarse de esos pecados. Busque a alguien, puede ser su propia familia, puede ser alguien en su familia que también es creyente, su padre, su madre, su hermano, su hermana, alguien más de la iglesia, del cuerpo de Cristo, en quien usted tenga confianza suficiente como para confesarle ese pecado que lo mantiene sujeto y esclavizado, para que Dios ayude a través de su Santo Espíritu a interceder en su vida y nos ayude a limpiarnos, a sanar espiritualmente, por bien suyo y por bien de la iglesia y por bien de su familia, a fin de que Dios pueda bendecir abundantemente a todos. Y si usted no es aún hijo de Dios, el pecado que usted tiene que confesar es el pecado de haber rechazado a Jesucristo hasta este momento de su vida. Si usted aún no es cristiano, de nada le sirve confesar ante alguien, ni siquiera rezar ante Dios y confesarle todos los demás pecados, porque Dios aún no lo ha limpiado del pecado que lo va a llevar al infierno, el rechazo de Jesucristo como Dios, Señor y Salvador de su vida. Le suplico, le invito en esta hora que con humildad y con valor reconozca que Jesucristo aún no es el Señor de su vida. Y con toda humildad, con todo valor, repito, ponga su fe en el sacrificio de Cristo. Suplique el perdón de Dios. Pida que Dios le limpie de todos sus pecados, especialmente de haber rechazado a su Hijo Jesucristo. Y pídale que venga a morar en su corazón. Una vez que Dios le limpie de ese pecado que hasta este momento lo lleva a la perdición eterna, entonces sí ponga los demás pecados en la presencia de nuestro Señor. Pero primero que nada, confiésese pecador de haber rehusado creer en el Hijo de Dios como el Salvador y Señor de su vida. Oremos. Padre bendito, tu palabra está llena de alimentos, Señor, que fortalece nuestras vidas, que nos llena, que satisface nuestra hambre de ti, Señor. Tenemos hambre de ti todo el tiempo. Quisiéramos ser llenados de tu palabra todo el tiempo.
que nunca se satisfaga nuestro apetito por saber más de ti. Por ello imploramos, Padre bendito, que este pasaje que acabamos de examinar esta mañana tenga efecto perdurable en nuestras vidas, que también en todo momento estemos buscando estar limpios ante tu presencia, que a través de tu Espíritu y a través de la ayuda e intercesión de otros hermanos y hermanas en la fe, nos ayudes a liberarnos de esos pecados que nos asedian, ese pesado pecado, Señor, que nos impide correr la carrera para la cual tú nos has llamado a seguir, buscando ser como nuestro Hijo Jesús, cada vez más limpios, cada vez más santos. Padre, necesitamos tu poder obrando en nuestras vidas. No nos permitas seguir ocultando nuestras faltas, sino al contrario, danos la humildad, el valor, la determinación para querer ser limpios, Señor, y estar siempre, poder estar así siempre en tu presencia, en armonía con tu voluntad. Porque solo tú eres santo, Padre, solo tú eres Dios, solo en ti queremos confiar, solo contigo queremos estar. Ayúdanos, pues, Padre, a tomar esto como un hábito constante en nuestras vidas. Lo suplicamos y lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, y te agradecemos, Padre, que obres en nuestras vidas, porque solo tuyo es el poder, solo tuyo es la gloria, solo tuya es la alabanza y la adoración, desde la eternidad y por la eternidad. Amén, amén y amén.